Bienvenidos, hermanos, a la continuación de la síntesis del Nuevo Testamento. En esta presentación virtual de la materia la terminaremos con el libro de Apocalipsis. Oremos al Señor Todopoderoso para que a través de su Espíritu Santo nos anime a escudriñar y a maravillarnos de sus enseñanzas. Apocalipsis, palabra griega que significa quitar el velo, develar. Este libro, también conocido como Revelaciones, llamado así por el apóstol Juan, en Apocalipsis 1:1, nos revela a Cristo en su gloria resplandeciente y su inminente regreso. Su autor, el apóstol Juan, escribió el libro en el año 95 después de Cristo aproximadamente. A los cristianos de las 7 iglesias, su contenido basado en la preeminencia de Cristo provee una expectación futura de la segunda venida de nuestro Señor. El libro del Apocalipsis habla por sí mismo. Es un mensaje como el autor quiso que lo oyeran los creyentes de las 7 iglesias. Número que indica totalidad. Sugiere que el mensaje de las cartas es universal y válido para todos los cristianos. Describe cómo fue dada la revelación estando el apóstol en el Espíritu. Lo podemos leer en las citas señaladas. Destaca la soberanía de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, como lo dice Apocalipsis 1:8. El apóstol Juan escribió las cartas en la isla de Patmos, pero el texto le fue dictado en una visión, lo que revela que el mensaje provenía directamente de Cristo. Las 7 iglesias concretas, con nombres propios, a las cuales iban dirigidas las cartas, estaban ubicadas en Asia Menor, en una zona donde el cristianismo se había implementado rápidamente desde los primeros tiempos. Ya conocemos las actividades del apóstol Pablo en esta región, y al parecer también las comunidades que procedían del apóstol Juan se dirigieron hasta aquí desde Palestina. Las cartas terminan con una invitación. Quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recuerda la necesidad que tenemos los cristianos de estar siempre atentos a la voz de Dios. El contenido de las cartas reflejan los problemas de las comunidades cristianas a finales del primer siglo. Estaban apareciendo desviaciones doctrinales por culpa de falsos maestros. Se hablaba, por ejemplo, de los nicolaitas, probablemente una secta de carácter gnóstico. También habían peligros de ceder a la idolatría, con ritos y cultos romanos. Habían persecuciones violentas. Las cartas exhortaban a mantenerse una fidelidad total y absoluta a Cristo y al Evangelio. El apóstol Juan fue transportado en espíritu de manera sobrenatural, como lo vimos antes. Recibe revelación de sucesos futuros, como lo podemos leer a medida que avanzamos en la lectura del libro. En los capítulos 4 y 5, el apóstol se refiere a la adoración celestial. En los capítulos 6 y 18 hace referencia a la gran tribulación. En el capítulo 19 describe el regreso del rey. Nos habla del período de los 1000 años o el milenio en el capítulo 20, donde también describe por revelación el juicio del gran trono. Y así, en el capítulo 20 y 21, Juan describió la consumación de todas las cosas en Cristo y el descenso de la Nueva Jerusalén para dar inicio al estado eterno.
Bien, hermanos, una vez más la invitación es a seguir escudriñando las Escrituras y disfrutando como iglesia de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para Él la gloria y la honra. Amén y amén.